escuchando este live. Bienvenidos a un nuevo live de jardinería emocional. Ya saben los que se han ido metiendo en estos lives, que después los dejo. Hola Gema, un saludo. No sé si estás por Edimburgo, si estás por España. Bueno, decirles que muchas gracias a todos los que verán este live, tanto ahora los que están entrando como los que lo verán en... A ver, ahí entra ya... Vale, no, todavía no. A ver si va Lucía entrando. Que en Edimburgo, yes, mira, sencillez plena, ahí entra ya Lucía. Vamos allá. A ver, Lucía entra por ahí. Ahí está Hola, Lucía. ¿Qué tal? muy bien, ¿Cómo estás? muy bien. Voy a alejarme un poco la cámara, que me veo aquí solo él. Hoy justo por hablar de esto, Lucía, estaba viendo un vídeo de cómo Ujú. hacer videoconferencias a nivel profesional y se ve cada cosa por ahí, desde ¿De gente qué? que no apaga la cámara y de repente se levanta y está en calzoncillos o cosas de estas, y te quedas como wow, ¿sabes? Yo me acuerdo del confinamiento, uno que era muy divertido, que era una mujer que estaba dando una clase, así iba vestida con camisa y por detrás pasaba un hombre en calzoncillos con una cerveza. Vale, también vi ese hoy, sí, sí, la pobre mujer ahí toda profesional y el marido o la pareja con la camisa de fútbol, el calzoncillo y la cerveza, Me sí. encanta, a mí me encanta este tipo de, no sé, yo creo que nos ha traído naturalidad, ¿no? Es, al final, pues no sé, la cocina está mi hijo cenando y puede que se escuche en algún momento, creo que ese tipo de cosas nos han hecho más humanos, ¿no? Más cercanos, más cada uno Yo, en su casa, como que todo está incluido, cosas que antes parecía que estaban prohibidas, de repente está todo y todo forma parte. Total, y por otro lado, otra lectura que hago, además de esta, que totalmente, porque hoy, por ejemplo, estaba hablándolo con mi pareja, que uno de estos vídeos era un presentador, un profesor muy famoso que hablaba en la BBC, y entraba su hija, y el hombre con cara seria aguantando el tipo e empujando a su hija como para que saliera. La niña pequeña no lo entendía, digo yo, a ver, ¿no queda más natural que cojas a la niña, juegues complicidad, la saques y pidas disculpas, que aguantar el rollo de profe serio? O sea, porque a mí no me gustó, por ejemplo, la reacción que hizo, ¿no? Porque apartó a la niña. Pobrecita niña que no es consciente, no sabe. Por un lado, y por otro lado, el sentido común también de cuando vamos a saber que estamos ante una... Yo por ejemplo, lo hago, Lucía? Yo cada vez que hago un live o una formación online, yo me he visto como si la hiciera presencial. Es un tema para mí de respeto hacia mí y hacia las personas que me tienen delante, por ejemplo. O sea, que también es mi historia, ¿no? Sí, imagínate que ahora me levanto y yo no. Está todo bien. Oye, al final cada uno tiene que ser consciente con lo... Y creo que tú vas a hablar hoy de esto muy bien porque tú hablas de minimalismo, pero con más sentido. Y yo creo que por eso hoy estaba empezando antes de que entraras, Lucía, dando como la Sí, bienvenida a todos los que estarán en directo, que están entrando ya muchas personas. Muchas gracias a todos y todas. Y a todos los que lo verán después en diferido, tanto en Instagram como en YouTube o en LinkedIn, que lo subiré a diferentes redes. Yo llamo a estos espacios de jardinería emocional, Lucía, porque dentro de mi trabajo, como yo me gusta llamarlo de jardinero emocional, doy estrategias, recursos para que las personas puedan cultivar su jardín interior a nivel psicológico, emocional y si quieres espiritual también, que nos lo podemos permitir. Contigo sé que me lo puedo permitir. Dentro de esto yo he ido conociendo y conozco personas con propuestas que me parecen interesantes, en este caso es Sencillez Plena, de la que tú eres la cabecita más visible y la que ideó este proyecto, la que está detrás. Y de alguna manera, yo decía, porque parece que el último live que hice y este, pareciera que se alejan un poco de lo que es la inteligencia emocional, del desarrollo personal, autoconocimiento, y por eso me gusta explicarlo, porque ya verán, cuando conozcan un poco más a Lucía, tiene todo el sentido, porque Lucía tiene una conexión de dónde lo hace, que cuando yo te conocí supe de estas cosas que cuando conoces a alguien, sabes que lo está haciendo desde un lugar muy profundo y con mucho trabajo interior. Y por lo menos esta fue mi percepción cuando yo te conocí. pues muchas gracias, Raúl, es un placer. Bueno, también decirles a la gente que vea que es
curioso y es complicado tener a Lucía en estas redes con estos formatos, y yo te lo agradezco, Lucía, porque después nos hablarás un poco de tu libro que saldrá dentro de poco, que es Minimalismo Digital, que es algo que creo que en esta época que estamos demasiado, desde mi punto de vista, la mayoría de las personas enganchadas a las notificaciones, a las tablets, a las pantallitas, creo que ese mensaje nos viene a dar un toque de atención para no perdernos. Si esta invitación a parar que nos hace el COVID es para reflexionar sobre lo profundo de la vida, si nos perdemos en la pantalla, lo único que estaremos sustituyendo es un ruido por otro ruido, y creo que tú ahí tienes mucho que decir. Sí, al final, bueno, yo me he instalado Instagram para hacer este live y cuando acabemos pues me lo desinstalo y cuando lo uso lo instalo, que es una de mis pautas en relación a esto. Sobre esto quizás un tip así que me venía es como que es el momento de quizás plantearnos pautas, así como tenemos pautas en alimentación, prefiero este tipo de alimentos a este otro, no como estos productos, sí que como estos, no me como el postre antes de comer, ¿no? Y como una serie de pautas, una serie de normas, una serie de reglas que más o menos las personas tenemos integradas, que nadie nos ha impuesto, sino que hemos ido encontrando según aquello que nos sentaba mejor o aquellas teorías que elegimos seguir, aquellas personas que eligen esas teorías. Siento que estamos en ese proceso de generar estas recetas o estas pautas personales a nivel tecnológico, a nivel digital, para poder hacer un uso consciente de estos aparatos que nos pueden facilitar la vida, pero al mismo tiempo puede ser una vía de escape y una vía de evasión que nos lleve a mucho ruido. Totalmente. Antes de empezar ya con el contenido, porque veo que tú ya entras dando tips y me encanta, porque esta es la idea de estos espacios, que la gente se lleve recursos tangibles y aterrizaditos. ¿Cómo entras tú en el minimalismo, Lucía? ¿Y qué te hizo clic para hoy conocerte a ti, a Lucía Terol, con ese proyecto de Sencillez Plena? ¿Qué experiencias o qué aprendizajes fueron los que más marcaron y te llevaron a ti a hacer este cambio, Lucía? Pues mira, yo siempre digo que yo no he nacido con el don del orden y he sido una acumuladora toda mi vida. Yo era una de esas personas muy desordenadas y no porque realmente quisiera ser desordenada, sino porque no sabía qué significaba el orden. Se te corta un poco, Lucía, no sé si es ¿Se tu me corta? conexión. Sí, no sé si es tu No lo sé. conexión. Teóricamente está todo bien. ¿Se me Sí, escucha? vale. Sí, ahora sí, pero como que se te ha ido un Vale, poco. vale. Nada, decía que yo nunca he sido ordenada y que siempre he sido una acumuladora. Yo era de esas personas que cuando quedaba con las amigas me guardaba las servilletas con la fecha del sitio con el que había quedado y tenía una caja y más cajas llenas de papelitos, de cosas, de piedras, de lo que me había encontrado. Como que he sido siempre muy acumuladora a muchos niveles. Yo empiezo en el minimalismo primero a partir del tener, gracias a viajar. He viajado mucho, gracias a distintas becas al principio y después porque me dediqué al mundo de la cooperación internacional. Entonces he viajado a distintos países con distintas realidades y eso me ha permitido ser consciente de que quizás no todo lo que tenía era coherente con la persona que era. Yo me iba de viaje, me iba un año fuera y me llevaba mi maleta llena de cosas para un año, pero en mi casa quedaban cosas. Cuando yo volvía un año más tarde, la persona que volvía no era la misma que se había ido. Y muchas veces me costaba incluso reconocer las cosas que encontraba. Había los cajones y estaban llenos de cosas que me pertenecían, pero que no hablaban de la Lucía que había vuelto, hablaba de la Lucía que se fue antes. Y había algunas que seguían siendo coherentes y otras muchas que no. Y aquí es cuando yo empiezo a cuestionarme, ¿no? Eso de salir fuera y volver a entrar, he hecho muchísimas mudanzas, en cada mudanza también era como una revisión de mi vida que me sigue acompañando, ¿no? Ese tipo de preguntas que me planteaba. Pero esa fue como la puerta de entrada en el tener. Por entonces yo todavía no hablaba de la palabra minimalismo. Yo era consciente de que mi mochila podía ser una aliada o podía ser un peso muy pesado. Y esto lo veía a nivel físico en los viajes y después empecé a entender que esto también tenía como una serie de consecuencias a nivel más interno. Y el clic, el gran clic, el que me conecta con este concepto desde como filosofía de vida es a partir de un retiro que hago. Yo había hecho muchísimas formaciones de todo tipo, de carácter más espiritual, de carácter más de desarrollo personal, tenía como mucho acumule en el hacer, de mucho tipo de formaciones, desde reflexología hasta Reiki, hasta Excel, ¿sabes? Como todo tan variado y tan diverso y todo junto, mezclado, y como que nunca era suficiente. Siempre sentía que me faltaba algo, siempre un retiro nuevo, siempre alguien me hablaba de algo y era eso que necesitaba. Hasta que hice un retiro, y fue un retiro de 21 días en Brasil, en el que no tenía nada que hacer. ¿Sabes? Siempre había estado en retiros en los que me habían enseñado técnicas de meditación, me habían enseñado prácticas de algo, o había ido a aprender algo o a desarrollar algo.
o incluso retiros en los que teóricamente no tenía que hacer nada, pero estaba todo pautado. Te levantas a las 4, desayunas a las 4:30, vas a meditar de 4:30 a 7, ¿no? Como que estaba todo organizado. Y de repente entro en un espacio durante 21 días en el que solamente mis únicas pautas es estar sola en una cabaña, era también de ayuno, entonces tampoco tenía alimentación y no había nada, pero nada. Yo llegué a este retiro y llegué cargadita de ideas. Por fin voy a poder escribir, voy a poder meditar, voy a poder hacer yoga, voy a poder hacer no sé cuánto, voy a poder leer porque creía que me iban a dejar leer, voy a poder no sé cuánto. Y de repente llego con mi lista, no se me permitía leer ni, por supuesto, tener ningún tipo de dispositivo distractivo. Y los primeros días muy bien, pero a partir del tercer o cuarto día empieza a entrar en una gran crisis profunda. Yo me encontraba cada día con la persona que guiaba el proceso y no me dejaba ni hablar. Yo llegaba con toda mi lista de cosas importantes que había descubierto sobre mí misma, sobre un recuerdo de mi infancia, un sueño que había tenido, no sé, una hormiga que creía que me había mirado. No sé, yo llegaba con todo mi ruido espiritual, con carácter espiritual, pero seguía siendo ruido. Y ella pasaba de mí olímpicamente. Empezaba a hablar, vale, sí, muy bien, Lucía, mañana nos vemos. A veces no hablaba ni un minuto, te lo aseguro, era increíble. Y yo ahí súper enfadada, volvía. Pero esta tía pasa de mí, es que no sé qué, no sé cuánto, y ahí empieza a aflorar todo. Todo. Todo eso que yo llevaba escondiendo en el trastero emocional. Todas esas emociones desatendidas, toda esa rabia que no me había permitido nunca sentir porque se supone que tenía que ser la niña buena, y salió, y lloré, grité. ¿Sabes los niños? Yo tengo un hijo pequeño. ¿Sabes los niños cuando se enfadan que gritan y lo dan todo? La Pues pataleta, sí, la sí. pataleta que ya gritas tanto que ya no tienes ni voz, ¿no? Pasé por un proceso de permitirme de repente ¿Y esto sentir todo eso. hace cuánto fue esto, lo de Brasil, Lucía? Esto fue hace 9 años. 9 años. 9 años creo. No sé, creo que fue 2011. No estoy muy bien con las fechas, pero creo que sí. Y fue muy, no sé, fue muy potente porque de repente empezaron a salir un montón de cosas que llevaba mucho tiempo, mucho ocultando a partir del hacer, a partir de salir con amigos y no dejarme ni un momento libre, a partir de ir corriendo. Yo tengo la certeza que si me hubieran dado días de 40 horas no hubieran sido suficientes para poner todo lo que quería hacer en mi vida. Siempre tenía actividades, siempre, incluso actividades que se supone que son de silencio, meditar 1 hora, hacer no sé cuánto, leer no sé cuántos libros, ¿sabes? Todo lo que se supone que tenemos que hacer, beberte el vaso de agua por las mañanas, como todo estaba lleno de propuestas y actividades, y de repente al quitarlo todo entré en una crisis muy profunda que atravesé a través de las lágrimas, de los gritos, y de repente, no sé, es como cuando pasa una gran tormenta y de repente aparece el sol y tú ya ni siquiera esperas que aparezca el sol y de repente un día lo ves y dices, pero si es que siempre he estado ahí, pero si es que detrás de esas nubes estaba ahí. Y recuerdo, y esto, mira, solo de pensarlo me emociona, recuerdo el último día en el que me encontré con la persona que guía el proceso, el que era el día 21, cuando ya íbamos a salir y ya íbamos a hablar con otras personas. Nos reunimos todas las personas que habíamos participado, cada uno en su cabaña, no habíamos tenido contacto entre nosotros, y nos reunimos allí, hicimos como una especie de ronda, y ella fue pasando persona por persona. Y recuerdo que me preguntó, Lucía, yo era una de las primeras además, Lucía, ¿cómo estás? Y yo le dije, bien. Y me dijo, ¿algo que compartir? Y la miré a los ojos y le dije, no. No había nada que compartir. Como que estaba bien de, no sé, ese vacío muy pleno. Y de ahí es cuando, en ese momento, quizás no de forma consciente, pero es a partir de ese momento en el que nace el proyecto, al menos la idea del mismo. Es esa sencillez plena. Es esa conexión esencial que creo que todas las personas hemos sentido en nuestra vida. No necesitamos como un proceso en Brasil para sentir eso, como que en algún momento en nuestra vida todos lo reconocemos. Es el momento en el que de repente, no sé ni cómo explicarlo ni cómo ponerle nombre a esto, pero es esa sensación de wow, de completud, de plenitud, que se siente cuando estás presente y no hay nada que cambiar. No hay nada, es completo, es ese vacío completo. Este sería, Lucía, el aprendizaje, digamos, esencial o de los más profundos que te llevaste de esa experiencia en Brasil, que no hay nada que Sí, cambiar, por ejemplo. sí, que todo está bien, que todo está bien. De hecho, es
es curioso porque conforme íbamos pasando, ¿no? Y todas las personas iban respondiendo en esa última ronda, todas las personas contestamos lo mismo. Y en ese momento fui consciente de que cuando lo quitas todo, en ese instante, por eso quizás llego al minimalismo, ¿no? En ese instante, para mí fue cuando lo quité todo, fui consciente de que no necesitaba nada. Y cuando eres consciente de que no necesitas nada, no te aíslas, te relacionas, pero te relacionas de otra forma. Porque hay un desapego muy sano que te permite conectar a otro nivel. Y esta sensación en mí no se mantiene de forma constante, pero el recuerdo sí. Y Y también eso, no sé si estarás de acuerdo conmigo, dime, Lucía, claro. que está claro que al final te ves otra vez enrollada en la vida, en lo mundano, en lo que tienes que hacer cada día, tienes un hijo, una pareja, pues tu vida, ¿no? Pero ha habido un cambio a un nivel de que se ha tocado algo profundo en ti, ¿no? Y ahí ya, aunque te pierdas, es mucho más fácil volver a ti. Y también, a mí, mira, hay un proverbio chino que a mí me encanta que creo que podría definir un poco esta experiencia de Brasil, que yo creo que es al final el viaje de autoconocimiento que emprendemos, todos llegamos a la misma conclusión. Y hay un proverbio que lo pone así, en palabras muy bonitas. Cuando el ojo no está obstruido, el resultado es la visión. Cuando la mente no está obstruida, el resultado es la sabiduría. Y cuando el corazón no está obstruida, el resultado es el amor. Me encanta. Te lo digo Sí, porque a mí me llega, o sea, yo no sé si la gente que está viendo esto dirá, pues esto es una paja mental del Raúl, pero a mí me llega desde dónde estás diciendo lo que dices. Y esto es algo que también tuve el placer de poder comer un día contigo y con Nacho Muhlenberg, no, perdón, con Guillermo Amor, con Guillermo. Guillermo Amor, sí, con Guille, y los dos lo notamos enseguida, lo dijimos, digo, esta piba está en un lugar, porque al final también es un tema de vibraciones, ¿no? Tú también que vienes de y hemos hablado del Hopkins, ¿no? El doctor Hopkins, que hablaba de las energías y tal, pues cada vez vibras más alto, ¿no? Y está claro que tienes momentos de bajón y todas las emociones están en ti, pero hay una ligereza en la vida, hay otro nivel de conciencia, podríamos decirlo, por lo menos yo lo percibo así. No lo sé, Raúl. La verdad es que esto es algo que no me cuestiono ahora mismo. No, no lo sé. Lo que tengo claro es que yo soy consciente de cuándo estoy con la vida o cuándo estoy contra la vida. Y esto, si se me olvida, la vida me lo recuerda. Totalmente, totalmente. Y Fíjate esto, que había un ejercicio muy bonito, una invitación que hacía Wayne Dyer, que le invitaba a las personas a que se señalaran y se dijeran yo, ¿no? Di yo y señálate. Y hacemos esto al corazón. Fíjate que cuando tú le preguntas a alguien quién eres, lo que te preguntas con una sarta de etiquetas y un ruido mental que desde el nombre hasta la nacionalidad, hasta los estudios o la profesión. Fíjate que esta experiencia que tú me hablas es precisamente qué eres, si quitas todo esto, quién eres. Y ahí bajas. Yo siempre digo que al final la vida es una invitación a recordar quiénes somos y para esto es más lo que tenemos que desaprender que lo que tenemos que aprender. Y de ahí el minimalismo, porque tú hablas de minimalismo en lo material, pero también en lo mental y en lo social. O sea, es quitando sí. como uno llega al vacío pleno, que me encanta que es un poco oriental el concepto, ¿no? La plenitud del vacío. Hay una frase que yo repito al final de todos mis vídeos y yo siempre digo, nos lo recuerdo. ¿Sabes? Como que en los vídeos no es que esté hablando a alguien, digo, es que también me estoy hablando a mí, nos lo recuerdo. Y es, no somos lo que tenemos, no somos lo que hacemos, somos lo que somos. Porque a veces depositamos nuestra valía en nuestro estatus, en las posesiones que tenemos, en lo que hacemos, en determinadas acciones, en determinadas posesiones, y parece que soy más por tener más, o incluso, que aquí quizás toco también otros de los mitos del minimalismo por el que yo he pasado, que soy más por tener menos. Que en ambos casos, porque estos serían como los dos desequilibrios que en el fondo son muy diferentes aparentemente, pero son muy similares en cuanto a esencia, si yo creo que soy más, cuanto más cosas tenga, entonces voy a necesitar no una casa, cuando tenga la primera casa voy a necesitar dos, no una carrera voy a necesitar dos, no un no sé cuánto voy a necesitar dos, no sé qué, como que es insaciable, esa necesidad es insaciable.
porque mi valía va vinculada a lo que tengo. Si mi valía va vinculada a lo que tengo, voy a entrar en una carrera que es infinita, inagotable y que nunca me va a hacer sentir una persona plena, porque estoy generando un desajuste o una deformación en el autoconcepto, que eso nunca me va a generar esa plenitud. Voy a intentar llenarme con objetos que no me pueden llenar. Voy a intentar llenar vacíos emocionales con objetos que van a ser simplemente parches y que van a acabar acumulándose. Exactamente, sí, sí, o con personas o con acciones, que yo he sido muy de las acciones, muy de actividades o con cualquier tipo, con redes sociales, con tiempo con las pantallas, con un montón de cosas que tendemos a acumular, con seguidores en no sé qué plataforma o no sé qué espacio, pero al mismo tiempo está la otra parte, que es el menos es más, que muchas veces parece que sea la clave del minimalismo y que puede servir en esa parte inicial. De hecho, yo creo que es un mantra, un eslogan que nos puede servir en esa parte inicial, pero si nos pasamos, menos es más, nos puede llevar a un punto de desajuste en el que yo he estado, porque yo soy de esas personas que yo he hecho viajes internacionales, mudanzas internacionales con una maleta y todas mis posesiones ahí. Yo cerraba el lugar, vendíamos todo y venga, nos vamos a otro sitio y con 2 cosas empezaba y sin problemas. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que menos es más, te lleva a un creer que cuantas menos cosas tengas eres mejor. Y wow, aquí también hay un peligro. Porque de repente, y ahora lo veo con otras personas, que fue lo que a mí me permitió verme, que había gente que me escribía y me decía, Lucía, es que llevo muchísimos años en del minimalismo y es que ya no sé qué más quitar y me acabo de sentirme bien. Y dices, wow, es que creo que necesito quitar para sentirme bien. Es que es el otro extremo de la cadena, que es el mismo. Es el mismo desequilibrio, que creo que soy más cuanto menos posesiones tengo. Y aquí entran estos vídeos de tengo solo 100 cosas, o tengo solo 30 cosas, o tengo solo no sé cuántas, y parece que ¡wow! Entramos en la misma rueda. Sí, es como, tú decías esto, Lucía, a mí me venía el ejemplo de la autoestima, ¿no? Tanto si una persona, porque se hace pequeñita, porque se cree menos que los demás, como si muestra una actitud que podríamos llamar, o una patología incluso de narcisismo, de cinismo, de superioridad, son los 2 polos opuestos de la misma cara de la moneda, que no, es no amarse a uno mismo. Se me llegaba un poco porque al final, sí, en los extremos, si estoy aquí y el no tener me supone como un símbolo también de estatus, mira, ¿no? Esto que tú dices, voy a competir a ver quién tiene menos cosas en la casa, ¿no? Estamos en la misma rueda, que no estamos haciendo, no estamos desde ese lugar en el que lo hacemos. Por eso me encanta tu mantra, ¿no? Menos con más sentido. Con más sentido. Porque al final es lo segundo lo que hace que para mí sea coherente. Tu opción o tu... Que ahora, si quieres, cuéntanos. ¿Qué es sencillez plena? Porque habrá personas igual que no lo sé, que no te conozcan, pero ¿qué es sencillez plena? ¿Cómo llegaste tú a ese menos con más sentido? Porque me gusta mucho ese mantra que tiene tu marca, ¿no? Y ese menos con más sentido llevo a través de mi propio proceso. Yo no he nacido con el don del orden o con el don del minimalismo, ni siquiera con este concepto de sencillez. Entonces, yo creo que la vida me ha ido llevando, no ha sido ni siquiera una elección consciente, sino que de repente los pasos se han ido presentando delante mía. Si a mí yo de 10, 15, incluso más años le hubieran propuesto, hubiera ido una pitonisa y le hubiera dicho, esta va a ser tu vida, le hubiera dicho, estás equivocado, estás leyendo la vida de otra persona. Tú eres una farsante, estoy segura, porque en mi camino, a priori, no había nada que de forma innata me indicase que este iba a ser como mi sendero. Por eso siento que el proceso que yo comparto es el mismo proceso que yo he vivido. Es mi propio proceso de aprendizaje, es mi propio proceso evolutivo el que de alguna forma muestra hacia afuera, en el que me he dado cuenta de que no sé lo que tengo, no sé lo que hago y que muchas veces esto, por un lado, me permite verme. Para mí, uno de los mantras de sencillez plena es que nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. A mí algo que me pasa es que cuanto más conceptos he sabido sobre temas de espiritualidad, más me he autoengañado. Porque tenía como los recursos y tenía como las palabras exactas para justificar muchos de mis actos egoicos. Me inscribo aquí porque siento que es no sé qué, no sé cuánto y tengo esos recursos, incluso dialéctica, que justifica decisiones que no son coherentes. Y desde aquí, cuando yo soy consciente de este autoengaño, que sería esa parte quizás del minimalismo mental, muchas veces si estoy en el ruido, me cuesta identificar el silencio dentro del ruido.
Entonces yo lo que uso son los objetos, o lo que uso es mi agenda, lo que uso es mi uso de las tecnologías para verme a través de estos espacios. Veo si hay desorden en algún espacio concreto, veo si hay desorden en alguna categoría concreta y me veo a través de esos espacios y veo qué está diciendo de mí. Y me como autoindago, los uso como un proceso de autoindagación para descubrirme y para poder verme y desde ahí poder atender aquello que necesito. Porque siempre detrás de cada una de las decisiones que tomamos hay un pensamiento y es un proceso súper sencillo. Un pensamiento que provoca una emoción y esa emoción provoca una acción. Cuando yo identifico los resultados, que por ejemplo tengo, no sé, 20 champús, o 5, o 3, o 4, y eso me está generando desorden. Cuando yo veo que el resultado es que tengo 4 o 5 champús, yo puedo volver hacia atrás y ver cuál es esa acción. Vale, es que he comprado esto porque estaba de oferta. ¿Y cuál es la emoción? Pues lo que sea, ¿no? El proceso que sea y cuál ha sido el pensamiento. Cuando hago esta cadena hacia atrás, mi casa me permite verme sin necesidad o sin posibilidad de autoengaño. Porque en mi caso es ese reflejo amable que al no estar personificado creo que es mucho más sencillo atender. Y me va a reflejar en todo momento. Yo he necesitado quizás el proceso de 21 días, pero también podía haber hecho este proceso a través de revisar mi propia casa, que es uno de los procesos que yo ahora mismo acompaño, porque probablemente hubiera encontrado que había cajones en el fondo en el que yo guardaba muchas cosas que realmente no me estaban aportando valor y que no me atrevía a mirar y que no me atrevía a ver. De hecho, uno de los grandes cambios que a mí me ocurrió cuando yo vuelvo de ese proceso es que hice una limpieza profunda en casa y me permití ver pues todos esos mensajitos que tenía guardados de exnovios o relaciones que no había superado, o todo lo que había ahí, o cosas que no me estaba permitiendo, porque es que nuestra casa nos va a demostrar todo. Algo que yo también descubrí y que muchas veces encuentro es que yo no me permitía usar mis mejores prendas, porque las guardaba para momentos especiales. Y de repente en mi día a día usaba esas prendas que, bueno, pues qué bien, pero que tampoco me decían nada, ¿no? Que no. Y entonces cuando soy consciente de esto digo, wow, estoy esperando, no estoy ni siquiera como... Y es tan la visión de futuro que tenía que ni siquiera me permitía usar aquellas cosas que me encantaban, imagínate. Y todo eso me lo demostraba algo tan sencillo como mi armario. Hay tantas cosas que nos enseña nuestra casa todo el tiempo que creo que esta es sencillez plena, es poder vernos a través del exterior a nivel interior, es poder vernos a través de nuestra casa, es poder vernos a través de nuestras finanzas, es poder vernos a través del uso que hacemos de las pantallas, es poder vernos a través de los trasteros digitales que son nuestros ordenadores o nuestro email. Tú decías, Lucía, mira, a mí me encanta, y sabes que con lo de jardinería emocional yo siempre pongo símiles de la naturaleza, ¿no? Y a mí me encanta una foto que yo suelo compartir, que es la de un árbol que se ve hermoso, frondoso, y también se ve la parte debajo de la tierra, que son las raíces. Y lo interesante de las fotos es que las raíces son tan o más grandes que la copa. Es súper interesante. Lo digo porque esto que tú hablabas, de que tú no entiendes o tú no ves diferencia entre nuestra vida exterior e interior, que todo es un reflejo. Yo te planteo, y es una intuición, ¿es los cajones y los lugares recónditos de nuestra casa la metáfora de nuestro inconsciente y lo que se ve de nuestro consciente? Es decir, yendo a los lugares ocultos de nuestra casa es un recordatorio, y también en los ordenadores, ¿eh? Yo hago limpieza muy a menudo de estas carpetas que ya no uso, de estos archivos, me gusta tenerlo como limpio, ligero, ordenado. Es también nuestros discos duros, nuestros pendrive, también es de alguna manera un espejo de nuestro subconsciente, Lucía. Sí, y ¿sabes lo que yo siempre planteo a veces a las personas que acompaño? Si les digo, cuando vas a recibir visitas, muchas veces hace como un zafarrancho de orden. ¿Qué tipo de cosas atiendes? ¿Qué tipo de cosas escondes? ¿Qué tipo de cosas no quieres que vean? ¿Qué tipo de cosas son las que guardas en esa habitación que cierras y que no permitas que entren? Este tipo de cosas que tendemos a esconder nos da mucha información sobre aquello que a otros niveles tendemos a esconder, no queremos mostrar o creemos que no va a ser bien atendido o no va a ser reconocido o rechazamos simplemente. Es que depende de la persona y la situación. Entonces, este tipo de cosas nos muestran mucho. ¿Qué es lo que ocultarías si alguien tuviera que usar tu ordenador? ¿Qué es lo que no querrías que viera? ¿Cuáles son las carpetas que esconderías? Nos está diciendo mucho de esas partes de nosotros, de nosotras que estamos rechazando, que no estamos reconociendo, pero que están ahí. Porque si está ahí, es que está ahí. Yo, una de las cosas que comparto es que yo identifico, hablo de desórdenes, ¿no? De desarmonía,
pero no lo identifico como algo negativo con lo que tengamos que luchar, ¿no? Contra el desorden, que a veces se ve mucho en estos procesos, ¿no? Contra los objetos, porque soy minimalista, o contra no sé cuántos. Y bueno, es que mi perspectiva quizás es un poco diferente en relación a esto, porque de hecho hay un punto ahí un poco raro. A mí cuando alguien me escribe en alguno de mis procesos y me dice, Lucía, estoy desesperada, no sé qué hacer con esto, yo por dentro sonrío. Yo sonrío porque sé que detrás de cada desorden, esos desórdenes que parecen muy grandes o que parecen irresolubles, siempre hay un gran aprendizaje. Y ese gran aprendizaje no pasa por luchar contra el desorden, pasa por observarlo. Siempre pasa por observarlo con curiosidad. No es la lucha contra eso, sino la curiosidad la que nos abre a encontrar aquello que necesitamos ver. Y se produce un movimiento que es muy bonito y muy natural, no es algo forzoso, que de repente empieza a mirar fuera, sea lo que sea, y hay un momento en el que el desorden, que eso no sé qué, es que esa silla pongo todo, que no puedo con ella, es lo que sea, ¿eh? Pongo ese ejemplo, podría ser también mi agenda llena de actividades, ¿eh? Lo que sea. Es que si de repente hay como un que se vuelve para adentro. Hay algo, y es algo que ni siquiera depende de mí, sino que depende de la pura observación con curiosidad, que de repente hace del proceso y lo ves para adentro, y lo ves claro, y de repente entiendes cuál es la causa, es el desorden. Y a partir de ver la causa es cuando puedes generar el orden. Porque de repente descubro que hay algo que no me estoy permitiendo, que acumulo en este sentido porque creo que no estoy siendo suficiente, porque estoy rechazando esto, o quizás es que hay un área de mi vida que realmente no es coherente y por eso me resisto a verla, porque nuestros espacios también nos están reflejando distintas áreas. Y cuando me permito ver eso, es como si respiraras, es como esos aha momentos de despertar que dices, ¡oh! Es esto. Y a partir de ver es esto, a partir de ahí ya tienes las claves. Y a veces las claves ni siquiera pasan por atender ese desorden. A veces las claves simplemente pasan porque dejo de verlo como un desorden y empiezo a verlo con cariño. Porque de repente esa ropa que me estaba gritando y que yo estaba identificando como un desorden, cuando me veo dentro y veo cuál es la causa real, digo, wow, es que solamente me está reflejando esto. Es que solamente me está reflejando que mi trabajo no es. Y toda esa ropa de trabajo y ese desorden, la ropa de trabajo que no consigo tener ordenada, solo me está reflejando que el problema no es la ropa. Es que tengo un conflicto con mi trabajo y cuando ves eso es como que respiras. Y esta yo creo que es maravilloso porque te permite verte de una forma tan amable. Cada desorden, cada concepto que identificamos como desorden, porque muchas veces son simplemente conceptos, ¿no? El orden o el desorden son simplemente conceptos. Cuando yo identifico algo como desorden, no tiene por qué ser algo, no es algo objetivo. De hecho, yo en mis procesos, algo que les pido a las personas es que hagan una cosa que es como la rueda de la vida, pero es la rueda de la casa, porque las casas no son entes únicos, sino que tienen como distintas partes. Entonces, de cada una de las estancias o cada una de las categorías, les pido que evalúen del 1 al 5 su grado de satisfacción. No doy más detalles. Del 1 al 5 el grado de satisfacción. Ahí cada cual define cuál es su baremo. ¿Por habitaciones? ¿Cómo es por habitaciones, Lucía? Por habitaciones y por categorías. Serían todas las habitaciones de la casa y aparte de eso añadimos algunas categorías. Añadimos la ropa, añadimos los objetos cógnitivos y lo emocional, añadimos los papeles y añadimos los libros, porque son categorías muy independientes entre sí. Aparte de eso, pues estaría el baño, estaría la cocina, estaría el comedor, los dormitorios que cada casa tenga, si hay terraza, si hay trastero, todo eso estaría incluido dentro de nuestra rueda. Cuando las personas tienen esa rueda, tienen como una imagen un poco más tangible de la casa, porque a veces vemos la casa como un ente único, es como la casa, ¿no? Mi casa es un desastre. Lucía, es que yo no sé cuántos. Y de repente cuando lo troceas, tienes una visión más exacta, ¿no? del espacio, es como de este multiorganismo, organismo multicelular, tienes información de cada una de las partes, de repente parece que esto da muchísima claridad. Y algo muy curioso que ocurre cuando yo les pido a personas que viven en la misma casa, les pido que hagan el mismo proceso, las ruedas no tienen nada que ver entre sí. Y esto es fascinante, porque quiere decir que la casa no es la casa, es cómo vemos la casa. La casa no es como es como la ves. Y cómo la casa nos está reflejando lo que nos está tocando dentro, como tú dices, ¿no? Y a uno le llamará la atención el baño y uno será
su talón de Aquiles, que hay algo en el baño que le está reflejando algo de su interior, y a otra persona el dormitorio o la cocina. Exactamente. Y aquí salen lo que yo llamo su talón de Aquiles, que has dicho tú, yo los llamo los espacios candentes. Los espacios candentes son esos espacios o categorías que tienen una puntuación más baja. Ahí es donde están los principales focos de aprendizaje para las personas. Sea por lo que sea, ¿eh? A veces la puntuación para cada persona es muy diferente. Puede ser por exceso de objetos, por falta de rituales o de rutinas, puede ser por distintas causas. Pero esos espacios candentes, que son los que tienen menor valoración, son los que normalmente nos ofrecen más chicha a la hora de esos reflejos o esas cosas que necesitamos ver y que nuestra casa de forma amable y amorosa nos está simplemente mostrando, y que cuando nos paramos y atendemos, pues nos descubrimos. Tú, Lucía, corrígeme si me equivoco, porque yo sé que tú aplicas o tienes propuestas para personas que tienen que ver con aplicar minimalismo con sentido, sencillez plena, con la ropa, con la casa en general, con la agenda, también con la productividad personal, con la agenda diaria. También sé que tocas temas de finanzas personales y ahora con el minimalismo digital. ¿Estas áreas son porque tú crees que son las principales o simplemente porque has ido a poner foco porque te llama más la atención o por lo que sea? Creo que no ha sido una elección consciente, sino que de alguna forma ha sido mi propio proceso, y que a partir de mi propio proceso empecé a compartir con otras personas, y ha sido también una cosa de demanda, ¿no? De la que la gente me ha ido pidiendo. Entonces, por ejemplo, el proceso de la casa fue uno de los que primero se me pidió. Empecé acompañando uno a uno, y a partir de acompañar uno a uno, de repente pues surgió la posibilidad de acompañar a grupos. Y la verdad es que fue también el tema de los grupos que a partir de entonces pues llevo ya, no sé, al menos 15 ediciones de esa formación de la casa, y he ido evolucionando con cada una de las ediciones, y ahora pues es algo como que va surgiendo. No creo que haya sido una decisión consciente o que yo identifique que estos sean los puntos principales y que en un momento diseñé sencillez plena con todas las patas, sino que Vale. poco a poco he ido descubriendo, ¿sabes? Como estos dibujos en los que vas uniendo puntos y se va Mm, generando. Yo siento sí. que solamente he ido, y que estoy en este proceso de no sé exactamente hacia dónde voy, como si tuviera niebla, pero sé que mis faros alumbran hasta aquí, hasta ahora veo esto, y que este es el camino que estoy siguiendo. Buenísimo. ¿Nos podrías dar, por ejemplo, en el tema de la ropa, Lucía, por dónde empezar si alguien dijera, quiero empezar a aplicar el minimalismo con sentido en mi ropa, por ejemplo? Un Mm. tip, dos tips, si te apetece compartir. Claro, súper sencillo. Yo siempre lo que propongo es que primero, con la ropa especialmente, que tengamos en cuenta dos aspectos. Primero, un poco que reflexionamos sobre cómo es nuestro día a día, ¿no? Cómo es a nivel súper práctico, ¿no? Cómo es mi día a día. Y hago una reflexión sobre cómo es mi día a día. Una vez que me sienta a reflexionar sobre cómo es mi día a día, la siguiente propuesta sería tener una intención. ¿Cuál es mi intención para la ropa? Y para cada persona puede ser diferente. Quizás para ya personas que sea la practicidad, para otras la comodidad, para otras la creatividad. Para cada persona será distinta. Y a partir de tener un poco cómo es mi día a día y cuál es esa intención, la propuesta sería sacarlo todo. Saco todas las prendas que tengo, lo saco todo y lo divido por categorías. De cada una de esas categorías, cuando le he sacado todo, por aquí camisetas de manga corta, por ahí camisetas de manga larga, pantalones, vestidos, depende de las categorías que cada persona tenga. Cuando lo he dividido todo por categorías, elijo aquello que me encanta, aquello que seguro que sé que me quedo. Si tengo 5 o 10 pantalones, aquellos que seguro me quedo. Y eso me sirve un poco como baremo. La forma de elegir, tú ya sabes que yo soy muy fan de Hopkins, y la forma de elegir es desde el cuerpo. Porque muchas veces si nos tiramos a la mente nos va a empezar a justificar. El cuerpo siente. De hecho, a mí los acompañamientos me encantan, y esa fue mi duda cuando acompañé a nivel online, pero también he visto que se ve igualmente, es como nuestro cuerpo habla, ¿no? Cuando yo veía a alguien acercarse a una prenda de ropa en su casa, yo ya sabía si era un sí o un no, por la forma en la que se movía hacia la prenda. Ahora a nivel online lo sé por los ojos. Cuando sostienes algo en las manos, tus ojos brillan. Cuando sostienes y empiezas, ay, es que, bueno, tampoco lo uso, pero es que me costó tanto y es de tan buena calidad, y empiezas a justificar. Ya. Y ahí vemos todos los pensamientos, patrones, creencias que empiezan a aflorar. Y son los que de alguna forma están condicionando que mi armario no sea coherente o no hable de la persona que soy ahora, ¿no? Son esos tipos de pensamientos que empiezan a aflorar a partir de ese ruido, ¿no? Que aflora. Entonces, mi propuesta siempre es elegir desde el cuerpo.
elijo desde el cuerpo que se quede, que se va. Y si tengo dudas, me pongo un espejo delante. Porque es muy sencillo, es que en los ojos se ve, cuando sostienes algo que sí o algo que no, se ve de forma muy clara. Y a partir de ahí voy decidiendo que se queda y que se va, que se queda y que se va. Y aquellas cosas que se quedan son aquellas cosas coherentes. Las devuelvo al espacio y más a mano lo que más necesito, que esto es como una clave súper práctica y muy sencilla, muy de sentido común. Yo a veces digo, yo lo que transmito es muy de sentido común, simplemente nos recuerdo cosas que ya sabemos. Más o menos lo que más necesitamos, porque esto es una de las prácticas que nos permite que las cosas se permanezcan en orden, porque están a mano. Y después... que si me permite, Lucía, sí. sería lo que se llama mucho en coaching un cambio ecológico, ¿no? Con tu estilo de vida, que no te reviente, que no rompa mucho, porque si no, pues puede que vuelvas rápidamente a otros hábitos o a otras rutinas si te saca mucho de lo que realmente es coherencia con lo que realmente quieres vivir, ¿no? Sí, y con la persona que eres, es exactamente eso, porque a veces nuestra ropa no está vinculada. Cuando estas personas que me dicen, es que tengo el armario lleno de prendas, pero no sé qué ponerle por las mañanas, es que tienes prendas que no son coherentes. Es que probablemente, y esto muchas veces atiendes, nunca has hecho una revisión a la ley de Pareto, que probablemente solo el 20% de tu armario siga siendo coherente con las prendas que tienes. Si tienes un gran volumen, me refiero. Si tienes 10 prendas, pues probablemente no. Y algo que yo propongo al final, que está muy relacionado con este apunte que estabas haciendo, es la escritura. Yo siempre propongo al final del proceso de revisión la escritura, porque la escritura es la que nos permite identificar los aprendizajes. Algo que pasa muy a menudo y que se ve muy claro en el armario, pero que se traslada a cualquier área que estemos revisando o cualquier área que nos estemos cuestionando, es que vemos nuestros patrones. Porque esto, perdona Lucía, esto que nos dices, podemos aplicarlo a cualquier espacio de nuestra casa, ¿no? Estamos yendo por la ropa porque es uno de los núcleos, ¿no? De las partes importantes también en las casas, el armario, la ropa que nos ponemos, pero este mismo procedimiento que tú nos dices, lo podemos aplicar al baño, a los productos del baño, a la cocina. Hasta los archivos del ordenador, claro que sí, a todo. Buenísimo, buenísimo. Sí, a todo, lo podemos aplicar a todo. Y yo lo que propongo al final es simplemente una escritura. O sea, a la gente que no le gusta escribir, que se grabe, ¿no? Que sí que hay gente que no le gusta escribir, pues que se grabe. Y es un proceso un poco automático, de escritura automática, en el que ver cómo me he sentido durante el proceso, qué se ha movido, en el que observo las prendas que se quedan y en el que observo las prendas que he dejado ir. Y es curioso porque cuando hacemos un proceso así, que es bastante intenso, ¿no? Porque revisas todo, es muy sencillo que encuentres tu estilo. Es muy sencillo que encuentres aquello que es coherente. Y esta es una de las claves principales para volverte inmune a todas las campañas de neuromarketing que nos instan a comprar cosas que no necesitamos. Porque si tú ya sabes cuál es tu estilo, cuáles son tus colores, cuál es el formato, cuál es tu día a día, pues es que yo voy más al parque que de fiesta. ¿Qué sentido tenga que tenga 3 vestidos o 8 de fiesta y solo unos pantalones para ir al parque? Es que no tiene sentido. Cuando yo identifico todo eso, soy consciente de mis necesidades, de la coherencia con mi vida, y estos aprendizajes me vuelven inmune a compras que no son coherentes, o adquisiciones, ni siquiera compras, porque a veces, muchas veces, yo he encontrado mucha gente que tiene prendas que le han regalado y como se le han regalado, ahí están, ocupando espacio, pero sin ser coherentes, y que se obligan a usar cuando les van justas, no son su estilo, como que... Y lo mismo con muebles y con objetos también. Todo, Esto sería un temazo de por sí solo. Con todo lo que se supone que tienes que tener una casa porque lo tenía tu familia. Es que hay muchos programas familiares también en relación a las casas. Yo no sé si fuiste tú o te lo escuché a ti en algún vídeo. Por cierto, ahora nos hablarás más de tus proyectos, de tus propuestas y también dónde te puede seguir la gente. Creo que fue un vídeo de YouTube o no me acuerdo, y no sé si te lo escuché a ti, pero de un caso de una mujer que había sido madre y cuando hizo la revisión del armario se dio cuenta de que su vida era vida de mamá y se había olvidado de, no sé si esto o me lo comentaste Sí. tú, su ropa, de quién soy yo aparte del rol de ser madre, y que esto fue un insight y un cambio para esta persona muy increíble. Fuiste tú, ¿verdad?, la que me dijo esta historia. Sí, en un vídeo sobre los reflejos de tu ropa. Tengo un vídeo creo que es una media horita, sobre los reflejos de tu ropa, y cuento algunos casos concretos. Sí, esta mujer había sido mamá y se dio cuenta de que toda su ropa o era del embarazo o vinculada con la maternidad, y que fue consciente a través de este proceso de revisión que necesitaba
necesitaba recuperar las otras áreas de su vida y necesitaba poner atención a los otros aspectos que también eran importantes para ella y que hasta ahora había desatendido. Como que tenía coherencia. Y esto muchas veces nos pasa, como que cuando sentimos la necesidad de revisar, no suele ser algo impuesto, es como cuando sientes la necesidad de cortarte el pelo, ¿no? Como que no suele ser algo impuesto, sino que necesitas, ¿no? Hay algo dentro de ti que te insta a un proceso concreto. Yo lo que invito es a seguir esa intuición natural que te invita a revisar, porque cuando eso te invita es que hay algo que necesitamos atender. Y puede que para una persona sea la ropa y que para otra sea su uso del móvil. Como que esa intuición es la que nos va a guiar incluso en el sentido de las prioridades e identificar los aprendizajes que necesitamos. Porque nuestra casa nos está hablando todo el tiempo y simplemente esperando a ser escuchada para que generemos ese orden que es ese orden natural. Total. Dime. Pero fíjate que terminamos una vez más yendo al principio, a tu viaje a Brasil, porque al final, y esto empieza también como propuesta minimalista, tener espacios para parar, para estar en silencio, para observarnos, para observar, para que el ruido, ¿no? Esta metáfora que a mí me gusta mucho, el vaso de agua, que es una metáfora budista de cómo funciona la mente, un vaso de agua con arena revuelta, para coger y que ese vaso repose y ver cómo de esa arena, cuando vas al fondo, el agua queda cristalina y de repente empiezan a aparecer preguntas o sensaciones o respuestas que lejos de estar buscándolas, como tú decías en el afuera, ¿no? Que tendemos, pues otro libro, otra tal, venga, un curso de productividad personal, venga, y lo que hago es mi agenda, que ya va a petar, con un curso de 40 horas de productividad personal, que lo que hace es que todavía me líe más y me quede una lista interminable de to-do, de cosas por hacer, y no vemos que a veces intentamos salir del pozo cavando en el suelo, ¿no? En vez de coger una escalera, decir que no es por ahí, que no es por ahí. Sí, en relación a esta hay una frase que yo uso mucho y que yo creo que a veces es como un mantra, es el dejar espacio para la magia, digo yo. Deja espacio para la magia. A nivel de Feng Shui se dice que los espacios se deberían de ocupar a un máximo un 70% de ocupación. Porque ese 30% restante lo dejas no para algo en concreto, no para ser llenado siquiera, como que simplemente dejamos espacio. Yo creo que esto se podría aplicar a cualquier área de nuestra vida, no como una regla estricta que tienes que tener un 70% de ocupación en tu agenda. Porque si no volvemos a otra vez estar en la mente y una regla, ¿no? Sino con simplemente un poco la idea de dejarnos espacio para esas intuiciones que afloran y que no contabas con ella, dejarnos espacio para esta charla, dejarnos espacio para lo que sea, dejarnos simplemente espacio en nuestro día a día, dejar espacio en nuestros cajones, dejar espacio en nuestro uso. Me encanta y qué sencillo y qué simple de llevarlo, ¿no? Dejarnos un espacio en nuestro día a día, dejarnos un espacio en nuestra agenda semanal, dejarnos un espacio en nuestro armario, dejarnos un espacio en nuestra casa. ¡Wow! Brutal, brutal. Me parece una propuesta simple pero reveladora, la verdad. Esto nos enfrenta también o nos coloca de frente a nuestro horror vacui, ¿no? Que a veces tenemos, que es ese miedo al vacío y esa tendencia a llenar, que muchas veces está vinculada con el FOMO, ¿no? Que es el fear of missing out, el miedo a perdernos algo. Ahora que tenemos tantos incentivos y tantas propuestas y tantas opciones al alcance del clic, ¿no? Al alcance de la mano, parece que siempre con tantos inputs como que nunca es suficiente. Cuando dejamos espacio, de alguna forma estamos diciendo, es suficiente, soy suficiente, es suficiente, no voy a llegar a todo y esto es suficiente. ¿Sabes? Como el dejar espacio te invita a priorizar y a relajarte, ¿no? Como a respirar. Porque si no hay tantas posibilidades que eso puede ser, wow, es que lo estoy visualizando y es agotador la propia imagen. Y cuando dices, no, es que no voy a llegar a todo, es suficiente con esto. Y dejas espacio, 70%, 30%, 40%, para la persona 80%. No, esto no es algo rígido, es simplemente más bien una sensación. Y es el recordatorio. Para mí el minimalismo no me gustaría tampoco dar la sensación de que es algo que tengo como... No, para mí el minimalismo es una filosofía de vida, no es algo que he hecho. No es algo que hice el curso y ya tengo el 1 de minimalismo y ya tengo el nivel 1 y puedo compartirlo. No, para nada. Es un proceso. Te fuiste a conocer a Marie Kondo y ahora compartes con todo el mundo las enseñanzas de Marie Kondo.
Aunque también, porque también me forma con ella, pero no es un algo de, es que no sé cómo explicarlo, no es algo que me he comido, no es un plato. El plato de minimalismo ya lo llevo dentro, ya soy minimalista, ¿no? Es una decisión, es una filosofía de vida. Yo A veces creo, incluso tengo algún conflicto con la propia palabra por el sentido que tiene. Yo creo que al final es más sencillez plena, es mi decisión de vida. No como algo que me sale natural, sino como una elección diaria. Cada día elijo la sencillez, cada día priorizo la sencillez. yo creo, Lucía, que al final yo tengo un amigo que se llama Edu, que él suele usar mucho la metáfora de Jack Sparrow. Y Jack Sparrow, no sé si tú te acuerdas, en la película Piratas del Caribe tenía una brújula, pero no es una brújula que apuntaba al norte. La brújula de Jack Sparrow era una brújula que apuntaba hacia aquel lugar que anhelaba el corazón de la persona que portaba la brújula. Mm. ¿Por qué me encanta esa metáfora, ¿no? Que Edu siempre nos comparte, que él es coach, experto en finanzas y tal? Porque al final nos lleva a un lugar, que es y fíjate cómo lo enlazo con tu mantra, ¿no? Menos con más sentido, a lo que tiene sentido para ti, pero de verdad. Y ahí es cuando tú sientes si eso va contigo, si no va contigo. Al final, el otro día una alumna en un curso me decía, la coherencia cardíaca. Pues sí, nuestro cuerpo sabe, Sí. nuestro cuerpo sabe y al final es, ¿dónde está? Al final las emociones son una brújula. ¿Y cómo sabes que estás llevando la vida o te estás acercando a aquello que realmente, donde tú realmente estás vibrando en lo profundo, en lo coherente de ti? Pues se llama bienestar, equilibrio. ¿Y cómo sabes que no? Porque hay malestar. Y todo el malestar, y recojo una cosa que tú has compartido, es una invitación de la vida a revisar algo. Hay algo que no estamos viendo, hay algo que no hemos aprendido, hay algo que todavía, hay un examen que la vida nos está poniendo que todavía no lo hemos pasado. ¿Cómo sabes que has aprobado el examen? Vuelves al equilibrio, vuelves al bienestar, vuelves a ti. Vuelves a, como tú decías, a ir con la vida, no contra la vida, que también hicimos un live con Marta, con Virginia Blanes hace poco y ella hablaba de esto, ¿no? Al final lo que desgasta mucho y muchas personas lo que no nos damos cuenta es que estamos obsesionadas a nivel consciente e inconsciente en pelearnos con la vida, en ir en contra de la vida, en querer que las cosas sean no como la vida es, sino como nosotros, nuestro pequeño yo quiere que sea. Buena suerte con ello. Yo lo he probado, yo lo probé durante años, no quiero volver a pasar por ahí porque ahí lo único que hay, dice una frase, ¿no? Que si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Ostras, y tanto, que la ignorancia lo único que lleva es a la amargura y al sufrimiento. Igualmente, yo algo que veo y está relacionado con esto que dice Raúl es que no sé, quizás uno de los aprendizajes de este proceso que yo viví en Brasil y unos aprendizajes en general de mi vida es como que a veces el propio deseo de bienestar o el propio deseo de orden o el propio deseo de algo a alcanzar no se aleja de él. No sé bien cómo explicarlo, como hay una frase que me gusta mucho y es que, es que si no eres feliz con lo que tienes, con lo que te falta tampoco. Y si ahora mismo quien esté viendo esto, esté donde esté, sintiendo la emoción que sienta, es decir, siendo lo que sea que esté aflorando, si no somos felices con eso, con lo otro tampoco. Porque el rechazo de esto que estoy viviendo es probablemente lo que lo está haciendo más grande. No sé bien cómo explicarme, pero es un poco quizás esta idea cuando yo rechazo el desorden en mi casa. Voy a comprar esos organizadores que me prometen que me van a organizar las cosas y ese orden me va a durar una semana. ¿Por qué? Porque yo quiero que ese desorden sea orden y entonces no sé qué, no sé cuánto y busco las técnicas que me permiten que esta emoción se canalice y la gestione y entonces no sé qué, no sé cuánto y de repente eso me dura una semana. Y Y eso va a harás volver eso a salir. y aparecerá de otra manera, de otra forma, porque eso no está resuelto al final. Exactamente. Entonces, vamos a amar nuestros desórdenes. Vamos a amar de nuestros desórdenes, sean los que sean. Y vamos también a amar nuestros órdenes. Esto no va solo y lo De miramos sombra, todo. de iluminar Claro, sombras, sí.
esto lo miramos todo, miramos lo que nos encanta. Es el ejemplo que poníamos antes, que la ropa, no solo miro la ropa que dejo ir, también miro la ropa que me quedo, la ropa que está siendo coherente, aquella que he elegido que me encante y que quiero que me acompañe. Lo observo todo, porque todo me está dando información. Y todo de alguna forma me abre puertas en el siguiente camino, ¿no? Como que puertas maravillosas se abren para que yo sepa cuál es el próximo paso. Y esto no es algo estático, porque las personas somos seres evolutivos en constante evolución. Y lo que ahora me funciona, quién sabe si de aquí a un mes me sigue funcionando. Yo Total. en el 2018 estuvimos 9 meses viajando por el mundo con mi hijo y claro, nuestras posesiones eran muy pocas. Ahora en el 2020 estamos de forma sedentaria en nuestra casa, en un lugar muy concreto y nuestras posesiones son otras. No somos más o menos minimalistas ahora que entonces, ni tenemos una vida más o menos plena, es simplemente que esa vida nuestra en plenitud se manifestaba de forma diferente entonces que ahora. Total. Y ahora tiene sentido esto, claro, ahora tiene sentido esto y antes tenía sentido lo otro. Si yo ahora mismo en esto estuviera obsesionada con el viajar, eso me estaría alejando profundamente porque estaría rechazando mi vida en este instante y me estaría alejando del orden en este sentido. Buenísimo. Oye, Lucía, nos quedan 4 minutos. ¿Dónde te pueden encontrar las personas si quieren saber más de ti? Sé que tienes propuestas, cursos online, que tienes un libro, ¿no? También, ¿cómo se llama tu libro? Bueno, vas a sacar otro, pero el que tienes publicado ya, ¿cómo se llama? Esencia minimalista. Son 21 rutas, 7 en el tener, 7 en el hacer y 7 en el ser. ¡Wow! Buenísimo. Esto de cambiar, ¿no? El ser, después hacer y tener, ¿no? Que nos han enseñado a hacer para tener y después seré. Seré cuando... Buenísimo. Libro, vale. Sí. Esencia minimalista. Tus propuestas, tus recursos. Estoy en Sencillez Plena y hay una parte que son propuestas y hay tanto propuestas gratuitas como propuestas de pago y también hago vídeos y tengo un podcast. Y bueno, en Sencillez Plena se encuentra todo. Al final ahí en la web y cada cual puede ver aquello que le resuena. Yo siempre os invito a, por favor, inscribiros solo aquello que realmente os aporte valor también en este sentido. Siendo coherente con tu mensaje. ¿Para cuándo? Bueno, sencillezplena.com. ¿Para cuándo el segundo libro? Igual lo estoy diciendo y te lo estoy haciendo spoiler. No debería decir nada todavía, Lucía. No pasa nada, está perfecto. Yo estoy todavía en el proceso de, tú ya sabes lo que es escribir un libro, estoy todavía en proceso de revisión de borrador. Entonces todavía no hay una fecha concreta, pero saldrá. No, cuando tenga fechas anunciaré. Por ahora no hay fecha. Llevo tiempo trabajando en ello. Buenísimo. Además, minimalismo digital, va por ahí las cosas. Pues sí. Quien quiera, pues que se puede apuntar a tu newsletter o de vez en cuando echar un vistazo, pero si le interesa el tema. Igualmente, oye, Lucía, ya tengo un reto gratuito de minimalismo digital que son 21 vídeos, que eso sencillezplena.com/digital, está acceso completamente libre, no hace falta ni inscribirse ni nada. Si a alguien le interesa específicamente ese tema, hay un reto sobre ello ya. Buenísimo. Lucía, por mi parte nada más, simplemente agradecerte, un gustazo, un regalazo poder regalarme esta hora aquí contigo. Y muchas gracias a todas las personas que se han ido sumando y a los que lo verán en diferido. Espero que se lleven algo de utilidad. Este siempre es el propósito de estos live. No sé si te quieres despedir, Lucía, con una frase, con una reflexión, con un mensaje que siempre me gusta que los invitados hagan como esa guinda del pastel. Pues quizás recordar algo que ya he dicho, Raúl, agradecerte primero a las personas que han estado también en directo y quizás decir lo que siempre digo y lo que me recuerdo y no os recuerdo, que no somos lo que tenemos, no somos lo que hacemos, somos lo que somos. Pues Lucía y a todas las personas que nos ven, muchísimas gracias, que vaya muy bien ese proyecto, estaré ahí de vez en cuando, haré minimalismo digital, pero buscaré a ver cuándo sale tu libro. Y muchas gracias, como siempre, es un gustazo hablar contigo, Lucía, la verdad. Muchas gracias, Raúl, y gracias por compartir esta jardinería emocional. Bueno, un abrazo grande para todos. Chao, chao. Chao.